Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Que si le gusta, pues por favor suscríbase, póngale allí una palomita de me gusta, compártalo, porque son clases basadas única y exclusivamente en la palabra de Dios. Y vamos a seguir con la serie El llamado de la mujer a la oración. Esta es la parte número 9 o la lección 9, de la cual, bueno, pues como siempre vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos revele a nuestras vidas su santa palabra. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me das a través de estos importantes medios, los cuales bendecimos, de poder, Señor, exponer de tu palabra a través de estas clases. Yo te pido que impactes el corazón de aquellas personas, Señor, que se disponen a ver, a escuchar, Señor, lo que estamos compartiendo a través, Señor, de este canal de YouTube, el cual pedimos, Padre, que vaya creciendo, Señor, para que pueda mucha gente, Señor, entrar en él y pueda aprender de lo que tú tienes para nosotros. Revélate en nuestras vidas, Espíritu Santo, revélanos a Jesús en nuestro corazón y bueno, pues toma el control absoluto de la exposición de esta clase y que llegue a las personas que tienen que llegar. Lo pido todo en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Hemos estado en la serie que es extensa de 10 clases. Estamos el llamado de la mujer a la oración y una vez más yo menciono que no nada más es el llamado de la mujer a la oración, sino de todo ser humano, hombres y mujeres, pero así se llama la serie y hoy vamos a estar con el capítulo número 9 y ya nada más nos va a faltar, después de esto nos va a faltar una clase para concluir esta serie que espero que sea de muchísima bendición para su vida. Si usted no ha visto las primeras clases, aquí están en este canal para que de una muy buena vez se ponga y las estudie. Fuera de la voluntad de Dios no existe el éxito. Hoy vamos a estar comentando de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios no puede haber fracasos. Te preguntarás a lo mejor cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Muchas veces a lo mejor nos hemos preguntado. Para encontrarla necesitamos tener entendimiento de lo que su palabra nos dice y el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Podemos vivir tomando decisiones basadas en nuestro bienestar al momento, o sea, nuestro bienestar momentáneo, o podemos alzar nuestra vista y decidir de acuerdo a lo eterno. Es más sencillo enfocarnos en lo que estamos viviendo en este momento. Pero adentrarte en la palabra y conocer los propósitos de Dios, sin duda será la mejor inversión que podremos hacer en nuestra vida. Descubrimos la voluntad de Dios cuando usted y yo oramos, buscando escuchar su voz. Cuando usted y yo oramos, queremos que Dios nos hable. Estamos con un corazón abierto y dispuesto a que Él nos muestre el camino. Dios logra imprimir su voluntad cuando lo buscamos porque Él desea que lo conozcamos. ¿Por qué otra causa o por qué otra cosa nos pediría o esperaría que lo hiciéramos? ¿Verdad? La palabra de Dios en el libro o capítulo que escribió Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 6, dice, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Efesios 6, 6. ¿Cuándo debo yo establecer y discernir con certeza la dirección de Dios? Surgen estas preguntas y otras más que sirven para tener una mayor claridad antes de tomar una decisión. Usted y yo todos los días estamos tomando decisiones, ¿verdad? Todos los días. Tomamos decisiones hasta lo que nos vamos a vestir, lo que vamos a comer, lo que podemos hablar en algún momento delante de otras personas. Siempre estamos decidiendo. Pero ya cuando nosotros estamos en el camino del conocimiento de la palabra de Dios, quisiéramos agradar a Dios haciendo su voluntad. Y sí tenemos que comentar, ¿verdad?, que la perfecta voluntad de Dios es aquella en la cual usted y yo nada tenemos que ver. Si Dios decide las cosas, nos gusten o no nos gusten, y las vamos a aceptar tal y como son. Eso es aceptar la perfecta voluntad de Dios. Dios también tiene su voluntad permisiva. Hay cosas que nos permite por el respeto que nos tiene a la decisión que usted y yo tomamos tantas y tantas veces en nuestro diario vivir.
¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Bueno, conocer la voluntad de Dios más que un asunto de capacidad, es principalmente un asunto, es una actitud, pues solo una buena actitud nos permitirá reconocer cuál es la voluntad de Dios. La Escritura nos cuenta que cuando Jesús se manifestó al mundo, las opiniones acerca de él estaban divididas. Algunos decían que era un profeta, como Juan, Elías, etcétera, y otros, como Pedro, allí en Cesarea de Filipos, dijo, tú eres el Cristo, y le dijo Jesús, bien dices, porque el Espíritu te lo reveló. O sea, el Espíritu Santo. En ese tiempo mucha gente pensaba bien y mucha gente pensaba mal de Jesús. Los religiosos de la época, como los fariseos, los escribas, todos ellos, pensaban que incluso era hasta aliado de Belcebú, o sea, del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus corazones pues estaban completamente errados y Jesús pues no podía ser reconocido en este tipo de gente. En Juan 7:12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Aunque era evidente el beneficio que Jesús estaba realizando a las personas en aquella época, las liberaba, las sanaba, las alimentaba y hacía milagros. Cuando la gente recibía sus enseñanzas, o sea, su doctrina, algunos pensaban que decía lo correcto, mientras otros, como hoy en día, piensan que estaba engañando a las multitudes. Y aquí decimos, ¿cómo saberlo? Hay mucha gente que ya tiene como parte de su hablar, de su diario vivir. No es que la perfecta voluntad de Dios es buena y agradable. Incluso lo comenta gente que nunca ha leído la Biblia, ¿verdad? Y que el tiempo de Dios es perfecto. O sea, mucha gente se atreve a decir que el tiempo de Dios es, que los tiempos de Dios son perfectos, o sea, el kairos, porque Dios no se rige por el cronos, como usted y yo, por los minutos, por los días, por los meses, por los años, etcétera. Dios se rige por su tiempo. En él no hay el tiempo, porque él es eterno. Y mucha gente, como comentamos, que no conoce absolutamente nada de la palabra de Dios, o que a lo mejor alguna vez se lo dijo a alguien o lo escuchó, no es que los tiempos de Dios son perfectos, incluso lo aplican a cosas que dentro del pecado les están llegando, ¿sí? En una ocasión una mujer dijo, no, dijo, pues este hijo, no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando tuvo un hijo, una hija, dentro de una relación que no era de matrimonio, no es juicio, déjeme decirle que no es ningún juicio, no estoy juzgando, pero como le digo, la gente aplica estos términos sin conocer, y ahorita voy a explicarle cómo es esto. O sea, dice, pues es que era el tiempo, a la señora se le estaba ya llegando el tiempo que ya no podía. Nosotras como mujeres tenemos un tiempo de vida para poder tener hijos, ¿verdad? O sea, yo no soy médico, pero tengo entendido que ya después de los 35 años de edad ya es un riesgo para una mujer tener un hijo por los problemas de salud que se puedan presentar. Esta mujer tenía ya cerca de los 40, ¿verdad? Y decide ella tener un hijo porque ella lo decide, así simple y sencillamente, estando fuera de una relación de matrimonio. Y es que ella tenía en su corazón deseos de ser madre. Llega su niña, gracias a Dios, está bien la niña y todo, pero dice, no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Déjenme hacer un poquito de aclaración. Dios es perfecto, primeramente, y por supuesto todo lo que Él hace y todo lo que Él permite es perfecto. Pero nosotros tenemos un libre albedrío. Nosotros hacemos nuestra voluntad. Si eso fuera, pues todos creeríamos en lo mismo, ¿verdad? Todos estaríamos caminando hacia lo mismo. Pero no, no es así. Cada quien tiene su propia forma de pensar.
Esto aplica de que los tiempos de Dios son perfectos, el kairos de Dios es justo en el momento para los que han creído, los que estamos esperando que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, no hacer las cosas, ayudarle a Dios a hacer las cosas y decir, este fue el tiempo de Dios. No sé si me estoy explicando de la manera correcta, sin emitir juicio, sin estar, es está mal o está bien. Yo no soy juez, el único que decide lo que está bien y lo que está mal es Dios en nuestra vida. Sabemos lo que es el pecado, ¿verdad? Transgresión hacia las cosas de Dios, entonces no le podemos poner otro nombre. Pero no digamos que lo que yo hago dentro de mi tiempo, dentro de mi voluntad, de lo que yo he decidido, diga que son los tiempos de Dios. No, no lo son. Son los tiempos en los cuales yo me apliqué para hacerlo y se lo adjudico a Dios. Así lo hicieron grandes hombres de patriarcas como Abraham, que permitió que Sara le dijera, oye, allégate a mi esclava Agar para que yo tenga un hijo, ¿verdad? Porque era su esclava. El fruto del vientre de su esclava era de la ama, o sea, en este caso de Sara. Ella adelantó los tiempos que Dios ya tenía. Sí, sí me explico, o sea, Dios tiene su tiempo porque Él hace las cosas a su manera y los hace, todo lo que Él hace lo hace con un propósito. Nosotros adelantamos los tiempos y hasta la fecha, el haber adelantado Saraí, eso que ella quería sentir, la bendición de ser madre, pues todavía hasta la fecha siguen teniendo conflictos muy graves allá en Israel, los palestinos, los árabes con los judíos, porque adjudican que toda la tierra de Israel es del primogénito y bueno, dentro de las leyes de aquel tiempo es correcto, porque Ismael, el hijo de la esclava, el hijo de Abraham y de la esclava, fue el primogénito de Abraham, sin embargo no fue el hijo de la promesa y eso lo podemos ver en la Biblia. Entonces, en esta explicación, en este contexto, yo quiero que vayamos enfocándonos a lo que es la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre tendrá pensamientos para bien, sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos tampoco son los nuestros. Dios piensa y actúa de manera totalmente diferente. En la actualidad, las personas que buscan a Dios se enfrentan al mismo dilema, y no precisamente acerca de las enseñanzas de Jesús. Algunas personas todavía hoy argumentan sobre las enseñanzas de Jesús. Es que la gente cree a su manera varias cosas, creen que Dios actúa como nosotros actuamos, que piensa como nosotros actuamos y no es así. Muchos dicen que son enseñanzas de Jesús, unas enseñan ciertas cosas en nombre de Dios y otros enseñan otras completamente diferentes, pero también en nombre de Dios. O sea, no solo tenemos las diferentes religiones de los que creen en las escrituras, sino también muchas divisiones entre los que tenemos la misma forma de adorar a Dios o de creer en Dios a través de la Biblia, ¿sí? Una persona que por su desconocimiento de las escrituras puede ser fácilmente engañada. ¿Cómo puede saber cuál es la enseñanza o doctrina correcta que le permita entender la voluntad de Dios? La voluntad perfecta, no la permisiva. Es como el padre o la madre que dice, ay, con tal de que este niño ya no me esté poniendo aquí molestia porque quiere eso que no está bien, ándale pues, pero si te va mal, pues es tu culpa. Esa es una voluntad permisiva. Dios tiene su perfecta voluntad y Él va a actuar de acuerdo a su propósito en su perfecta voluntad. Eso lo tenemos que saber. El Señor Jesucristo nos dio la respuesta para solucionar a una persona genuina que tiene ese deseo de hacer la voluntad. Dios nos dio la respuesta a través de Jesús. Dice la escritura en Juan 7, para que lo considere, versículos 15 al 17, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado?
Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina es de Dios, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso, cuando la gente cree en cosas que no están en la palabra de Dios, pues tiene que hacerte ruido. Dices tú, pero es que el grueso de la población cree en esto o en aquello, y pues yo también tengo que creer porque no es casualidad que tanta gente, es que mucha gente se va nada más por lo que ve, por las tradiciones, por lo que le inculcaron en su casa y todo, pero sin saber realmente en lo que está creyendo. Dios es sabio, Él es sabio y no, pues no sería no sería correcto, ¿verdad?, de que Dios nos impusiera algo por su voluntad, sin que nosotros lo quisiéramos, porque por eso Dios nos dio nuestra voluntad, nos dio un libre pensamiento, y Él no quería títeres, Él quería un compañerismo con el ser humano. Por eso nos dio esa libertad para elegir lo bueno o lo malo. Un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios es lo que usted y yo debemos de experimentar, debemos de sentir. El Señor Jesús está hablando de un requisito que cualquiera puede cumplir, sin importar nada, ni sexo, ni edad, ni raza, ni credo, ni edad, nada, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ese genuino deseo de hacer la voluntad perfecta de Dios. Esto lo hacemos nosotros cuando conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos necesidad de andar escuchando sanas, insanas enseñanzas, cosas que van en contra de la palabra. No tenemos nosotros, si leemos de la palabra, si conocemos de la palabra, no tenemos por qué estar en un dilema al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Dios ya está hablando con nosotros. El apóstol Pablo, antes de convertirse, formaba parte de un grupo muy radical de religiosos, ¿verdad? Eran los fariseos. Él dijo, yo soy fariseo entre los fariseos. Tenían tan mala doctrina que en lugar de reconocer, gracias a las escrituras, a Jesús como el Mesías y a sus discípulos como los que estaban en lo correcto, al contrario, por su forma de interpretar las escrituras, ellos argumentaban para matarlos, decían que estaban errados, pues era tan grande su equivocación que su misma religiosidad, el deseo de llamar la atención supuestamente de Dios con tanto conocimiento del Pentateuco, que los hacía equivocarse, ¿verdad? Ellos no estaban tan cegados en sus propios conceptos, en sus estudios, a su manera creían que no distinguieron al Hijo de Dios y hasta la fecha todavía no han distinguido que el Mesías ya vino hace más de 2000 años y ellos todavía siguen en los tiempos de la ley. Así es, la gente que no escudriña las escrituras, que no tiene una relación a través de la palabra de Dios, a través de la oración con el Señor, es una persona que está en la oscuridad completamente. Aquí vemos, Pablo lo dijo, ¿verdad? Yo era fariseo entre los fariseos, por eso perseguía a los cristianos. El término cristiano nace en esa persecución por ser seguidores de Cristo, del ungido. Entonces, ellos decían, estos están errados y vamos a matarlos porque no puede ser posible que estén difundiendo una doctrina que está fuera de los conceptos que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Hoy en día las cosas no están nada diferentes, siguen igual. Hay mucha gente que dice, no, pues estas personas son gente separada, gente que no sabe, yo acá, yo creo en esto porque mi padre, mi madre me lo inculcó y total, que es una serie de argumentos que al final de cuentas, cuando platicas con esas personas, sabes tú, te das cuenta que no conocen absolutamente nada de la palabra de Dios.
Así que pues el deseo de querer hacer las cosas a la perfecta voluntad es cuando tú y yo tenemos ese discernimiento, porque el Espíritu Santo nos lo da. A través de la oración también Dios nos habla. A través de la palabra el Espíritu Santo nos habla. Nosotros vamos a ir siendo gente entendida, que queremos de veras, como lo comenté, de una manera genuina hacer la voluntad de Dios, como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Cuando debo establecer y discernir con certeza la dirección de Dios, surgen preguntas que sirven para tener una mayor claridad antes de tomar una decisión. Pregúntate, bueno, ¿por qué lo haría? Debo tomar un momento para identificar cuál es mi motivo. O sea, ¿qué es lo que me motiva? La motivación no siempre es la correcta, como estamos comentándolo, ¿verdad? Así que es muy importante examinar el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen las fornicaciones, los homicidios, sale todo el pecado. El corazón es la representación del alma, el asiento de las emociones, de las pasiones, de la mente, de la voluntad, del intelecto. Entonces, ahí está la carne luchando, ¿verdad? Todo aquello que hacemos usted y yo para satisfacer nuestro ego o nuestros intereses por encima de lo que Dios ha establecido, nos va a desviar de los propósitos divinos. Los placeres egoístas momentáneos son como esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas, los vides, como dice Cantares 2.15. Vamos a leerlo. El libro de los Cantares en el capítulo 2, verso 15, para que lo considere y lo lea ahí en su casita. Vamos a leer 2 Cantares 2. Aquí está, es el Cantar de los Cantares. Dice la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Acuérdese que en la palabra de Dios todo tiene un símbolo, todo tiene una figura y tipo de lo que Dios nos quiere hablar. En todo está su corazón y el mío. Dios lo compara como una tierra fértil, habla de parábolas del campesino y aquí pues también vemos, ¿verdad?, cómo nos compara como una viña. Entonces, usted y yo tenemos que hacer un examen concienzudo. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me motiva a hacer esta cosa? ¿Verdad? Esas decisiones movidas por motivaciones incorrectas pueden abortar los planes de Dios. Tenemos que estar bien seguros y seguras de lo que Dios está haciendo con nosotros en sus grandes propósitos para nosotros, nuestras vidas. Porque algunas de estas malas decisiones pueden aún impactar negativamente nuestras relaciones. Qué importante es tener el filtro de la palabra de Dios, que es un recurso que puede ayudarnos a descubrir si tenemos la motivación correcta de un corazón que busca en todo momento honrar a Dios. Aun cuando seguir ese camino por lo pronto no sea algo placentero en ese momento. Yo se lo digo por experiencia. Hay situaciones, hay cosas que Dios te pone y que tú simplemente tienes que aceptarlo. Y tienes que clamar a la palabra. Dices, no me gusta, no quiero. Estoy acomodado o acomodada en esta situación. ¿Por qué tengo que hacerlo si estoy tan bien? Eso dices tú, que estás muy bien. Pero Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, Él ve el futuro. Y cuando tú y yo ya estamos en su perfecta voluntad, Él está visualizando un mejor futuro para sus hijas e hijos. Pero nosotros no lo entendemos en ese momento. Y es cuando argumentamos y nos resistimos a hacer las cosas porque según nosotros, pues no está bien. Yo lo digo por mí, yo no estoy hablando por nadie en especial más que por mí.
Yo le he preguntado a Dios, Señor, pero si estoy tan bien así, ¿por qué o para qué? ¿Sí? Y ya te pones a pensar, dices, bueno, es que de los planes de Dios yo no los conozco. El futuro yo no lo conozco. Déjame decirte algo bien interesante en esta hora. El que es experto en copiar de manera burda las cosas que Dios dejó de manera sana y correcta es el diablo. Al diablo le encanta copiar para deshacer, según él, todo aquello que Dios hizo de manera correcta. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Todo lo que surgió, no ahora ni hace unos cuantos siglos, no, no, eso es más ancestral que qué. De confundir a la gente con cosas que Dios dejó establecidas de manera correcta. Ahora ya cualquier brujo, bruja, cualquier mentiroso te dice cosas de tu futuro, cuando el futuro está nada más en las manos de Dios. ¿Sí? Ahora ya mucha gente sin conocimiento le encanta lo místico, dice, es que yo quiero saber si eso estará bien para mi vida, si esta decisión que voy a tomar, voy a ir con el que lee las cartas, con el que lee la esfera o qué sé yo, el café turco, etcétera, etcétera, para saber mi futuro. Eso es algo que el enemigo vino a destrozar de lo que Dios nos revela a través de los dones espirituales que le da a sus hijos e hijas. Nosotros tenemos que estar leyendo la palabra y estar en una continua oración y comunión con Dios para entender todo lo que viene de Dios. La Biblia dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Y por esa razón, en Proverbios 4:23 también nos enseña, sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón, porque éste marcará el rumbo de nuestra vida. Debemos de guardar con mucho celo el corazón para que nuestro camino no se vea truncado por deseos contrarios a los que Dios tiene. Así que no nos dejemos engañar. El enemigo es muy hábil y siempre está buscando hacernos caer. Cuando entre más buscamos de Dios, Él más trampas nos va a poner. Por eso es tan importante la presencia siempre del Espíritu Santo, enseñándonos, convenciéndonos, dándonos sabiduría para que usted y yo no caigamos en la trampa del enemigo y nos dejemos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Hay tanta gente hoy en día que actúa fuera de la voluntad de Dios por sus falsos conceptos de piedad o conceptos de víctima. Cuidado con eso. Hay gente hoy en las redes sociales, usted puede ver, ay, pobrecito y pobrecita, ¿por qué le estará pasando? Ay, es que yo soy tan bueno o tan buena, por eso me preocupo por los demás. Tú no sabes. Cuando yo o alguien más está pasando el valle de sombra de muerte, que estamos viviendo una prueba, tú no sabes, nadie sabe qué es lo que Dios está tratando con algo que a Él le estorba. Y a través de la aflicción, a través de las pruebas, Dios nos está mostrando áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Entonces, esos falsos conceptos de piedad que ahora oímos y vemos tan escalofriantes en las redes sociales, cuidado con eso. O ahora le decimos a todo lo malo, ¡qué bueno! Y a todo lo bueno, ¡qué malo! Ahora ya a lo malo ya le llaman falta de amor, discriminación, bueno, le llaman una serie de barbaridades, cuando Dios es solo uno. Si te gusta o no te gusta sus palabras, sus mandamientos, es tu vida.
Eso no va a cambiar. Dios es uno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo haría? Ya te preguntaste. Ahora, ¿por qué no lo haría? Hay razones poderosas que nos pueden detener de seguir la voluntad de Dios. El temor es una de ellas. Ese temor todos lo hemos experimentado. Mentira aquella persona que diga, no, yo nunca. No, no, ¿cómo no? Hay algunas personas como yo que hemos luchado contra eso, contra el temor. Ese temor nos puede detener de hacer lo que Dios está pidiendo en nosotros y nos hace ver un panorama de obscuridad como aquellos espías que entraron a la tierra prometida y vieron los gigantes. Sí había gigantes, sí había pueblos bárbaros en la tierra prometida, pero lo más importante que no vieron es que Dios siempre estuvo con ellos. Así es en nuestra vida, nosotros vemos los problemas enormes como gigantes y no vemos que Dios siempre ha estado con nosotros. Lo digo por mí, lo digo por única y exclusivamente por mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo las cosas? Hay pasos que tenemos que dar en fe, son difíciles y sentimos que no somos capaces. Yo lo he experimentado precisamente ahorita, en este momento que estoy grabando esta clase. Pero yo sé que estoy totalmente convencida de que si Dios te pide algo, es porque Él te dará la capacidad y su gracia inagotable para cumplirlo. No es fácil. Yo no te voy a decir que las cosas, estoy abriendo mi corazón, más que una clase, estoy mostrándote mi lado humano, igual que el tuyo. No son fáciles las cosas que a veces vemos a nuestro alrededor, pero que tenemos que hacerlas. Y Dios se va a encargar de darnos esa bendición. Dios nos pide algo es porque Él te dará la capacidad y su gracia. Confiamos y debemos de confiar siempre en Dios y permitirle que nos lleve a hacer cosas que solo Dios puede lograr. Será un paso de fe que te permitirá darle toda la gloria a quien la merece. Otra razón puede ser el egoísmo. Somos seres egoístas debido a nuestra naturaleza caída. Somos una raza caída. A veces no estamos dispuestos, y eso es cierto, a salir de nuestra zona de confort, porque requiere de sacrificios, tenemos temores a los cambios. Pero siempre que recuerdes el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna, será fácil dejar a un lado nuestras comodidades para hacer la voluntad de Dios. Pensando un poco más profundo en esto, imagínate, Jesús estaba en sus 30. Tenía 31 años cuando andaba él ministrando, estaba en la plena juventud Jesús. Él pudo haber dicho, no, yo no voy a la cruz. ¿Por qué voy a morir? Si estoy en la plenitud de la vida, ¿sabes qué, Señor? Al Padre decirle, mejor déjame seguir predicando y haciendo milagros y estar liberando gente endemoniada. Él pudo haberle dicho, yo quiero seguir vivo, quiero seguir aquí hasta que esté viejito. Sin embargo, no fue así. Él salió de su comodidad, de su juventud, porque él sabía el propósito por el cual él había nacido, por el cual se había hecho hombre. Es una gran maravilla lo que Cristo hizo por nosotros, porque en esa muerte Él estaba espiritualmente dándole muerte al poder del enemigo sobre la vida del ser humano. El enemigo ya no tiene control más que el que tú le permitas tener en tu vida. Jesús, dice la palabra, que dejó anulada en la cruz, allí clavada el acta que era contraria, como un juicio. Esta persona, como yo, merecía la muerte de cruz, no Cristo. Sin embargo, Jesús despojó al enemigo de todas esas acusaciones, de la muerte, incluso la venció al momento de resucitar al tercer día. Dijo, nadie me mata, estoy entregando mi vida. Es una cosa maravillosa y plena si tú y yo lo pensamos. Tenemos que dejar muchas veces la zona de confort.
Dios te va a permitir y te va a decir, vamos a entrar en cambios, cambios que no nos gustan, cambios necesarios porque nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria a unas tierras prometidas que tú y yo no conocemos. Y yo le pido perdón a Dios en este momento, porque yo he visto la tierra prometida muchas veces que Dios me ha dado como una señal de no puedo o no me gusta. Perdóname, Señor. Yo no quiero transmitirte eso espiritualmente. Yo le pido perdón a Dios con todo mi corazón. Y no quiero ser como esos espías que pusieron a un pueblo, al pueblo de Israel, de nervios, los asustaron. Mientras dos dijeron, hombre, si está bien, si hay enemigos, pero con Dios somos más que vencedores. De verdad yo le pido perdón a Dios con todo mi corazón. Me arrepiento mucho, Señor, de haber dicho, ¿verdad? Ay, no, ¿y para qué? ¿Y por qué este cambio? Si estaba re bien aquí, aquí y allá. No es cierto, no es cierto. Dios tiene grandes, grandes cosas. Comenta, piensa con quien más tú quieras, con quien más le tengas confianza. ¿Qué es lo que le has dicho a Dios? ¿Qué es lo que estás pensando en lo que te has revelado? Una última razón que podemos mencionar es la de tener una mentalidad limitada. El conformismo es un arma sutil que puede robarnos de vivir una vida plena. Experimentando la voluntad de Dios es un velo que nos engaña, evitando que veamos la vida desde la perspectiva de Dios. Dice la Biblia en Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de los que pudieran ustedes imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los planes de Dios están a nuestro alcance. Solo necesitamos ser sabios, escuchar su voz y caminar con fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Recordemos siempre que Él tiene planes mayores y mejores para nosotros y para nuestras familias. No nos conformemos, abramos nuestros ojos y aumentemos nuestra fe para conocer esos maravillosos y bendecidos planes de Dios que ha preparado especialmente para ti. El último y tercer punto, no es el último, es el penúltimo. Tercer punto, ¿por qué no lo haría? Dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué debería hacerlo? Ese es el por qué debería hacerlo. Acuérdate que el primero fue, te lo doy el título, ¿verdad? Te lo pongo, ¿por qué lo haría? Segundo punto, ¿por qué no lo haría? Y el tercero, ¿por qué debería hacerlo? La voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde la gracia de Dios no pueda sostenerte. Enfrentamos diferentes etapas en nuestra vida y nuestras decisiones deben ser tomadas con muchísima sabiduría, de modo que podamos entender la etapa en la que nos encontramos y lo que nos corresponde hacer en este tiempo. Una situación puede parecer mucho más sencilla de enfrentar en una etapa ya adulta, donde ya no hay pequeños en casa, que cuando aún lo están. Otra situación puede ser mucho más llevadera cuando estás en un matrimonio joven que cuando estás atravesando la etapa de adolescencia con tus hijos. Por esa razón es que la sabiduría de Dios y su entendimiento son vitales para tomar decisiones correctas que nos mantendrán dentro de la voluntad de Dios. No hay excepciones, todos vamos a enfrentar retos y desafíos, pero tenemos la gran bendición, aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús, tenemos esa bendición de contar con recursos divinos que nos ayudarán en el transcurso de la vida. Y algo mucho más reconfortante todavía es saber que su gracia nos guiará y sostendrá durante todo el proceso.
¿Qué dijo Jesús? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido ya el mundo. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Bendito sea Dios. El último punto, ¿por qué no debería hacerlo? Siempre que una decisión sea tomada fuera de la autoridad de Dios, recibiremos efectos devastadores, terribles, si hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Esta última pregunta, ¿por qué no debería hacerlo?, puede tener dos vertientes. Pon mucha atención, esto. Tú y yo no podemos hacer ni debemos hacer nada que ofenda la santidad de Dios. Para nada. Y no debemos hacer nada que desobedezca abiertamente la autoridad de Dios. Si la decisión que tomamos tú y yo es algo pecaminoso, vamos a ofender su santidad. Si es una decisión en abierta rebeldía a la autoridad, estaremos fuera de su protección. Dice el Salmo 91. Ahora escucha. Escucha perfectamente bien. Aquí no hay discriminación, no hay nada. Hay mucho amor para ti. Por eso estoy haciendo estas clases, porque yo quiero que aprendas. Pero sí es muy clara la palabra. Los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo se hizo muy popular ahora en la pandemia, pero no todos podían aplicarlo a su vida. ¿Por qué? Porque aquí dice que los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa estar sujetos a la autoridad de Dios. Eso nos va a proteger del enemigo. Si tú y yo estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer lo que bien nos parece, que no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que vivimos, como dice la canción, del mundo a su manera, olvídate de que esta palabra sea aplicada en tu vida. ¿Sí? El diablo se va a reír, simplemente, porque el diablo conoce Biblia, lo vemos en la tentación del desierto con Jesús, el Hijo de Dios. Él sabe Biblia, conoce la palabra de Dios. Él es un querubín que fue destituido porque se le encontró maldad en su corazón. Entonces, no a todos aplica la palabra de Dios. Si tú quieres estar bajo el resguardo del Altísimo, tenemos que caminar en obediencia. Y si Dios dejó dicho que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo Él, solo Jesús, es el único que nos puede salvar y que nos puede llevar ante el Padre, entonces así es. No es lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo suponga, lo que me heredaron mis padres, lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Es Dios. Y si tú no haces lo que Dios dice, bueno, pues cada quien, ¿verdad? El pecado moral produce mucha tristeza en el corazón que nos exhorta al arrepentimiento. El pecado de rebeldía endurece el corazón y te aparta de su protección divina. No debemos hacer nada que nos aparte de su santidad o de su protección. Si aquella decisión cae en cualquiera de estas categorías, no es una buena decisión. Y dice la Biblia, ¿verdad? Yo me atrevo a decir lo que dice la palabra. Hay tristeza que produce arrepentimiento. Es verdad, pero hay tristeza que produce muerte. Hay gente que de la tristeza se deprime y le dan ganas de suicidarse y mucha gente lo consuma, lo lleva a la consumación. Este es el pecado, esta es la tristeza que lleva a muerte, no arrepentimiento. ¿Por qué a muerte? Porque es un corazón en rebeldía y endurecido. Me estoy muriendo de tristeza, pero no bajo bandera. Yo creo en lo que creo y ni modo. Y no. El arrepentimiento es ese sentimiento de pedirle perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido. Eso es una tristeza que nos provoca el deseo de arrepentirnos. Ojo con eso, Hay tristeza que no, me
me voy a morir y que esto. Esa ya es tristeza provocada por el enemigo, que es el diablo. Hazte estas preguntas por cada inquietud de tu corazón. Pídele a Dios sabiduría en la oración. Todas esas inquietudes ponlas delante de Dios. La condición en la que se halla tu corazón y tus deseos son vitales para comprender y hacer la voluntad de Dios. Evalúa la condición de tu corazón, de qué lo estás alimentando. ¿Qué pensamientos están alimentando tu corazón? El pecado entra por el pensamiento. ¿Puedes decir con toda la sinceridad que estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Es una pregunta. Estas preguntas te pueden ayudar a saber en qué condición te encuentras y si es necesario hacer cambios en tu vida y en tus decisiones para que puedas descubrir y experimentar la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, valga la repetición. Dice Romanos 12:2, con esto termino: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Otra vez te la repito, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la bella clase que espero sea de mucha bendición y que el Espíritu Santo te traiga convicción de pecado, justicia y juicio y puedas hacer esa oración con toda tu vida, con toda tu alma, con todo tu corazón y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, yo he experimentado esto, lo que estoy hablando. El Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento que tarde que temprano dará frutos en tu vida. Dios te bendiga y estaremos en la próxima clase.